Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes. Una vez más estamos estudiando la palabra de Dios. Esta es Iglesia Reformada de Durazno. Mi nombre es Gustavo Rodríguez, aquí en Durazno, Uruguay. Estamos juntos para estudiar la Escritura. Y bien, vamos a seguir estudiando Romanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 14. Pero antes vamos a comenzar orando. ¿Ah? Padre Celestial que estás en los cielos, quiero darte gracias por este privilegio de poder estar, Señor amado, con mis hermanos, mi familia y poder, Señor, abrir tu palabra y escudriñarla para aprender un poquito más, Señor, y para poder ser imitadores de Cristo, como tú nos has mandado. Señor, abre nuestros oídos espirituales y, Padre, que podamos escucharte a ti, no voz de hombre, que vengamos con hambre y sed de justicia, hambre y sed de tu palabra, para poderla vivir después cuando salgamos de este lugar. Señor, ayúdanos, Padre amado, y guárdanos, Señor, de estar preocupado por otra cosa. Ayúdanos a estar preocupados por nuestra salvación en primer lugar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando la aplicación de la justicia de Dios. ¿Se acuerdan? Ese es el título. El título es la aplicación de la justicia de Dios. Bien, y vamos a estudiar Romanos, capítulo 14, del versículo 13 al 23. Vamos a tener una lectura ahí. Y vamos a ver si Dios quiere, vamos a ver si podemos terminarlo a Romanos 14. Bien, leemos, dice así: así que ya no nos juzguemos mal los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para él que piensa que alguno es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que construya la paz y la mutua edificación. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Bueno no es comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, y el tema es los hermanos más fuertes. Ese es el tema. Pablo le está hablando a los hermanos más fuertes. Hablamos el miércoles pasado, Pablo le estaba hablando a los hermanos más débiles, que no juzgaran a los hermanos más fuertes. Ahora Pablo está hablando a los hermanos fuertes, ¿verdad? Aquellos que están fuertes dentro del cuerpo de Cristo, bueno, tienen que ayudar a los débiles, no hacerlos tropezar, es lo que más o menos lo que dice la lectura, ¿verdad? Aquellos los débiles venían con un trasfondo religioso, que lo que comían, lo que bebían en sus religiones, pero se encuentran en la iglesia de Cristo con lo más fuerte, y lo más fuerte también Pablo los tiene que reprender porque empezaron a intimidar a los más débiles, ¿verdad? Y eso empezó dentro de la iglesia a haber divisiones, ¿verdad? Y pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando los más débiles empiezan a criticar a los más fuertes y los más fuertes empiezan a criticar a los más débiles. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios nos ha enseñado. Eso no proviene del amor, ¿verdad? Eso Dios lo condena. Entonces, no tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no caer en estas cosas. Por algo Dios lo escribió, ¿verdad? Lo dejó escrito aquí en la Biblia. Entonces Romanos capítulo 14, versículo 13, dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo, ocasión de caer al hermano. Entonces Pablo está empezando a hacer una conclusión, ¿verdad? Así que, está diciendo Pablo, bueno, está resumiendo, haciendo una conclusión de lo que dijo anteriormente, y bien, bueno, dice así que, es la conclusión de Pablo, por eso empieza así ese versículo, ¿verdad? Pablo lo que quiere decir es que no debemos estar condenándonos los unos a los otros,
Ni los hermanos fuertes ni los hermanos débiles, ¿verdad? Es un tema de conciencia. Obviamente que los cristianos tenemos que tratar temas doctrinales, ¿verdad? De lo que dice la palabra. Pero bueno, aquí Pablo está hablando de la comida y la bebida. ¿Ah? Entonces, por la comida y la bebida muchas veces podemos ofender a un hermano, su conciencia, ¿verdad? Y si ese hermano no come esa comida y la come dudando, dice la palabra, es pecado, está pecando porque está dudando, no proviene de fe. Versículo 3 dice que, del mismo capítulo, ¿verdad? De Romano 14. Versículo 3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, ¿quién somos nosotros de juzgarnos los unos a los otros por lo que come o por lo que bebe el hermano? ¿Se entiende? Si Dios lo recibió así, bueno, nosotros como iglesia también tenemos que recibirnos y aceptarnos los unos a los otros. Dentro de la iglesia hay bebés espirituales, hay jóvenes espirituales, hay maduros espirituales, ¿verdad? Pero no es para juzgarnos, ¿verdad?, los unos a los otros, sino es para ayudarnos, ¿verdad?, y protegernos. Y ese es el motivo que Dios dejó la iglesia aquí en el mundo, para que los elegidos del Padre, los elegidos de Dios, se complementen, se cuiden, se amen, ¿verdad? No estén juzgando por cosas secundarias. ¿Ah? Sí, las cosas, como dijimos, la doctrina, sí, la iglesia es la encargada de juzgar, ¿verdad? Y bueno, pero en temas de conciencia, Dios nos dio una conciencia para que nos guíe. Y si nuestra conciencia no acusa, no lo hagas. ¿Ah? Y si la conciencia no te acusa, hazlo, dice Pablo. Entonces Dios hizo la iglesia para que protegernos los unos a los otros, entre los hermanos, ¿verdad? Así como Dios nos protege a nosotros, también nosotros debemos protegernos los unos a los otros. No juzgarnos los unos a los otros, ¿verdad? Debemos estar siempre preocupados por la edificación de mi hermano, ¿tá? No para destruir al hermano, sino que mi hermano crezca y pueda madurar, ¿verdad? Por eso cada cosa que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los más débiles. Y en Corinto estaba pasando más o menos lo mismo, ¿verdad? Pablo dice, tengan cuidado a los hermanos más fuertes, ¿verdad? Dentro de la iglesia, hagan lo que sea beneficioso para los más débiles, para todos. No es que, bueno, yo soy el más viejo, yo soy el que sé más, soy el más maduro y voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, a veces podemos hacer lo que nosotros queramos, sí, y nuestra conciencia no nos acusa, pero muchas veces podemos ofender a un hermano, ¿verdad? Y sabemos que nosotros tenemos que mirar no por nosotros, por nuestros deseos, sino que tenemos que mirar por los demás. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Si son débiles o si son fuertes dentro del cuerpo de Cristo, estamos para ayudarnos. Romanos capítulo 14, versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Bueno, Pablo se pone en lugar de los hermanos fuertes, ¿tá? Y dice a la verdad revelada por el Señor. O sea, esto no es que él lo sacó debajo de la galera, sino que Dios se lo reveló. ¿Tá? Es lo que está queriendo decir, confío en el Señor Jesús. ¿Tá? ¿Y qué confiaba en el Señor Jesús? ¿Qué le reveló el Señor Jesús a Pablo? Que nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo. Miren lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 15. Dios le está hablando a Pedro, ¿verdad? Y le está diciendo, le muestra el lienzo, ¿se acuerdan? Y Pedro dice, bueno, no puedo comer nada inmundo. El Señor le dice, ve y come, agarre, come. Y Pedro dice, no, yo no puedo comer nada inmundo. Hechos capítulo 10, versículo 15. Volvió la voz a él, o sea, Pedro, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No lo llames tú inmundo, común. Dios lo limpió. Entonces, todo lo que Dios lo limpia es santificado por Dios, ¿verdad? Bueno, por eso los cristianos, ¿qué hacemos? Oramos por el alimento. ¿Para qué? Para que Dios lo santifique. ¿Para qué? Para que comer esa comida y comer con una limpia conciencia que está santificado, está limpio por mi Dios, ¿verdad? Y estamos tranquilos, comiendo algo tranquilo porque Dios lo santificó. Y por eso oramos los cristianos. No sabemos de qué lado viene esa carne, no sabemos nada de los alimentos, ¿verdad?, que compramos. Simplemente sabemos cuando lo elaboramos, pero no sabemos dónde lo carnean, no sabemos nada. Pero nosotros oramos como cristianos y Dios los santifica. Dios los purifica para que nosotros podamos comer tranquilos, ¿verdad? Y con una limpia conciencia. Marcos capítulo 7, versículo 15.
Marcos, capítulo 7, versículo 15, dice dice el Señor Jesús: nada de fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Bueno, estaban tan preocupados los religiosos, ¿verdad?, de qué comer para no contaminarse, y no se habían preocupado por lo interior, se preocupaban por lo que metían a la boca, pero no se ocupaban cómo estaban por dentro, ¿verdad? Y el Señor Jesús le dice: bueno, no es lo que comes o lo que entra es lo que te contamina, sino lo que tienes dentro. ¿Y qué es lo que tenemos dentro? El pecado. Eso es lo que contamina. ¿Por qué sabemos que tenemos pecado? Porque cuando abrimos nuestra boca, ¿verdad?, mostramos lo que tenemos dentro. Nuestras actitudes demostramos qué es lo que tenemos en nuestra mente. Bueno, eso es lo que contamina al hombre. Estamos contaminados con el pecado y el cristiano está luchando con esa contaminación, ¿verdad? Es una lucha constante que tenemos con la contaminación que tenemos. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 5 dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Qué dice la Biblia? Que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. O sea, si se ora y se dice: gracias, Padre, por los alimentos, ¿verdad? Pedimos tu bendición para estos alimentos, para comerlo, ¿verdad?, con una limpia conciencia, y Dios lo limpia. Y entonces debemos estar conscientes que, bueno, la oración es lo que santifica. Versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí está, lo dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que el religioso muchas veces está más preocupado por lo que entra, como en el tiempo de Cristo, ¿verdad?, con lo que entra, mete adentro de su cuerpo, que por lo que tiene dentro, ¿verdad? Ya la contaminación está dentro, no es lo que tú le echas, sino ya está dentro, nacemos pecadores. Es lo que Dios quiere que nosotros nos preocupemos, ¿verdad? Nos enfoquemos en nuestra vida espiritual. Ya no estamos más para agradar a la carne y poner nuestra carne en primer lugar. El mundo vive para la carne y vive cuidando esta carne, ¿verdad? Sabe que va a morir y el mundo se afana, y si no sabe para qué lado correr, y va y compra medicamentos y ¿verdad?, y toma un licuado de medicamentos porque no quiere morir. No quiero morir, no quiero morir, se desespera, ¿verdad? Obviamente que el cristiano también toma medicamentos cuando se enferma. Pero bueno, cuando el cristiano sabe que le toca la muerte, el cristiano se desespera. No, se pone contento porque se va para casa. Porque para el cristiano el morir es ganancia. ¿Ah? Entonces vemos cómo el mundo anda cuidando su carne, andando bajo los deseos de la carne. Y bueno, como andábamos nosotros antes, ¿verdad? Pero ahora, si somos hijos de Dios, ahora tenemos que estar preocupándonos por lo que tenemos dentro, por el Espíritu Santo que está dentro, para sacar el pecado, como estábamos mirando en Colosenses, limpiando, ¿no?, ¿verdad?, de toda contaminación. De eso tenemos que estar preocupados, no de lo que vemos o lo que, bueno, capaz que si miro aquello me contamina, bueno, si salgo a la calle me contamino. No, eso no es lo que Dios nos manda, sino que Dios nos cuide, que dice que cuidemos nuestra salvación, ¿verdad?, con temor y temblor. Bueno, seguimos adelante. Romanos capítulo 14, versículo 14. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Bueno, esto es un creyente débil, ¿verdad? Un recién convertido, una persona que, bueno, viene con otros raíces religiosas, ¿verdad? Cuando todos venimos a Cristo con unas raíces religiosas, ¿verdad? Siempre adoramos algo en el mundo. Bueno, estos creyentes, ¿verdad?, venían con estas raíces religiosas, y bueno, porque dice Pablo, bueno, si ellos dudan en la comida y comen dudando, no coman. ¿Por qué? Porque para ellos es inmundo, están pecando, ¿verdad? Porque no están creyendo, no tienen fe que esa comida ha sido santificada con la oración. Bueno, no la coma, dice Pablo, no la coma, porque todo lo que es de la duda es lo contrario a la fe. ¿Se entiende? La duda es lo contrario a la fe. Y sabemos que la única manera de agradar a Dios es por la fe, ¿verdad? Fe en su palabra. Entonces el cristiano vive por fe, come por fe, respira por fe, todo lo hace por fe. ¿Se entiende? Entonces cuando dudamos, dice Pablo, en comer algo, no lo comas, porque estás estás dudando, y bueno, no lo comas. Bueno, y sabemos que el que muchas veces hace dudar al cristiano, ¿verdad?, de la palabra de Dios, es Satanás, ¿verdad? Entonces, no pequemos, ¿verdad?, comiendo cosas que dudemos que no han sido santificadas. Bueno, no lo coma, dice Pablo. Pero los hermanos fuertes, si ustedes están bien,
cómanlo, pero no lo coman delante de un hermano. Si un hermano dice, comer cerdo para mí algo inmundo, ¿verdad? Bueno, yo no me voy a sentar al lado a comer una presa del cerdo, ¿verdad? Al lado de mi hermano. ¿Por qué? Porque le voy a hacer mal a mi hermano. Bueno, dice Dios, no lo hagas. Cuida a tu hermano. Y el hermano, obviamente que si es cerdo, no le voy a dar un plato de cerdo, ¿verdad? Porque lo va a comer. Ah, qué horrible. Lo voy a comer porque para no despreciarlo. Pero yo no estoy de acuerdo con comer esto, ¿se entiende? Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 7. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 4 al 7. Y se acerca pues de las viandas que se sacrifican a ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, dice, para los cristianos, para nosotros, sin embargo, solo hay que un Dios, ¿verdad? El Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Se entiende? Entonces Pablo dice, bueno, le está hablando a los hermanos fuertes. Bueno, tengan cuidado, dice, ¿verdad? Deben de mirar por los hermanos más débiles y cuidarse, ¿verdad? Cuando estén con ellos, cuídense, protéjanlos, no le acusen su conciencia, porque lo que van a hacer es ayudarlo a pecar. En vez de edificarlo, lo van a destruir, dice Pablo, ¿verdad? Entonces tampoco nos burlemos tampoco dice Pablo, aquellos los hermanos más fuertes no se burlan de los más débiles, como diciendo, mira, yo sí como y a mí no me pasa nada, ¿se entiende? Tenemos que madurar, ¿verdad? Dice Pablo, y tenemos que ayudarnos y preocuparnos los unos a los otros. Romanos, capítulo 14, versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andás conforme al amor. ¿Se dan cuenta? Ya no andamos conforme al amor. Bueno, por más fe que yo tenga, por más conocimiento bíblico que yo tenga, pero si yo con mi libertad estoy contaminando la conciencia de mi hermano, no estoy actuando en amor. Y sabemos que el amor, si yo tengo, dice Corintios, si tengo toda la fe, ¿verdad? Que puedo mover montaña, pero si no tengo amor, nada soy. ¿Se entiende? Primero está ¿qué? El amor, ¿verdad? Entonces no debemos de burlarnos de los hermanos débiles. Y los hermanos débiles no deben de burlarse, ¿verdad?, de los hermanos fuertes. Porque eso no proviene del amor. Eso no viene del mundo. Bien, segunda parte del versículo 15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Bueno, tenemos que tener cuidado. Cristo murió por él, ¿verdad? Yo lo que tengo que hacer es que cuidarlo. Por eso el amor verdadero es poner al otro en primer lugar. Por eso Dios siempre pone el amor. ¿Se acuerda que estuvimos estudiando? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo. Bueno, has cumplido toda la ley, dijo el Señor Jesucristo. Bueno, cuando hacemos las cosas con amor, estamos haciendo, ¿verdad?, la voluntad de Dios. Estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos amemos. Si un hermano no come, bueno, como dije hoy, no come cerdo, para él piensa que es pecado, bueno, tú no comas delante de él, ¿verdad? Para que él no sea debilitado. Los hermanos más fuertes deben sacrificarse por los hermanos más débiles. Eso es lo que está queriendo decir Pablo. ¿Está? Hay que sacrificarse por los hermanos más débiles. ¿Por qué? Porque el hermano mayor nuestro, el Señor Jesucristo, se sacrificó por nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora les toca a los hermanos débiles sacrificarse por nosotros, para que nosotros podamos crecer, ¿verdad? Pero bueno, también tienen que cuidarnos nuestra conciencia, aquellos que son más fuertes en la fe o más fuertes en los caminos del Señor, hace más años que están, más conocimiento bíblico, ¿verdad? Hacer las cosas para la gloria de Dios y para el beneficio del hermano. Y los hermanos más fuertes son los responsables de cuidar el rebaño de Dios. Entonces son ellos los que tienen que cuidar el rebaño, ¿verdad? Mateo, capítulo 18, versículo 6. Mateo 18, versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra
de molino, de asno, y que se hundiese en el profundo del mar. Bueno, esto nos causa temor, ¿verdad? Que cuando hacemos algo y estamos haciendo que el hermano débil, o viceversa, nos burlamos de los hermanos mayores, ¿verdad? Y queremos hacerlo tropezar, o ellos nos quieren hacer tropezar. Bueno, dice Dios, ojo con hacer tropezar con uno de estos, de mis hijos, los más pequeños. ¿Tá? Versículo 14 del mismo capítulo de Mateo. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, si la voluntad de Dios es que no se pierdan los pequeños, bueno, también tiene que ser la voluntad de nosotros, ¿verdad? De cuidar. Obviamente que nosotros venimos de un lugar que no había estas cosas, ¿verdad? Nadie cuidaba a nadie. Simplemente cada uno iba el domingo y hacía lo que tenía que hacer y ya cumplíamos. Pero eso no es lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Dios nos está enseñando que debemos preocuparnos con los hermanos débiles. Y los débiles, ¿verdad? Son como los niños que están a cargo de los mayores. ¿Se entiende? Y entonces los ancianos de la iglesia, los que hacen más años que están, tienen que preocuparse por las ovejas. Si no, no hay amor. Si no hay amor, no está Dios. Porque Dios es amor. ¿Se entiende? Por eso el amor tiene que abundar en una iglesia. Cuidarse uno al otro. Cuidarse el mismo rebaño, ¿verdad? Y no tampoco cuidar. No, yo tengo un pastor que me cuida. Sí, el pastor lo que hace es dar el alimento. Pero la voluntad de Dios es que nos cuidemos los unos a los otros. No decir solamente el pastor, ¿verdad? O el que predica, o el anciano. No, todos tenemos que cuidarnos y preocuparnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso es amor, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que abunde en la iglesia de Él. Por eso Él mandó a su Hijo a morir en la cruz. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Ahora nosotros debemos demostrar entre nosotros el amor de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien. Pablo dice que los hermanos más fuertes tengan cuidado cómo tratan a los hermanos más débiles, ¿verdad? El mundo está mirando y van a maldecir la iglesia de Cristo y sus integrantes por el abuso de los hermanos más fuertes a los hermanos más débiles, ¿verdad? Si el inconverso debe ver que en nosotros el amor entre nosotros. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, bueno, van a conocer que son mis discípulos? ¿Sí que? Si se aman los unos a los otros. Bueno, si nos amamos los unos a los otros, el mundo nos está mirando, el mundo está con los largavistas mirándonos así, ¿verdad? Para que cuando fallamos, ahí, tac. Ah, vos no sos cristiano, vos no tenés que amar, ¿se entiende? Bueno, pero nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios. Entonces, entre nosotros, ¿verdad? Obviamente que también hay prójimo, pero entre la familia de la fe somos familia. Tenemos que estar cuidándonos, ¿verdad? Entonces, cuando yo no cuido a mi hermano y no amo a mi hermano más débil, o yo critico, siendo yo débil, critico a mi hermano más fuerte, eso no es amor. Y los inconversos que nos están mirando están trayendo el nombre de Cristo abajo. ¿Por qué? Por nuestra falta de amor. Por nuestra falta de amor. Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. O sea, Pablo dice, no se preocupen tanto en la comida. No se preocupen tanto en la bebida. Obviamente, un cristiano no va a andar borracho, ¿verdad? Pero no se preocupen tanto en la bebida, dice, y en lo que comen. Nosotros nos tenemos que preocupar por el reino de Dios. Y el reino de Dios son los cristianos. ¿Tá? Cada cristiano es parte del reino de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos los unos a los otros, ¿verdad? Somos gobernados por Dios porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el Rey de nuestras vidas es Dios. ¿Tá? Y Él es el que dirige mi vida. Y si Él es el que dirige mi vida, yo tengo que cuidar a aquellos que tengo al lado, que son mis hermanos, ¿verdad? Entonces, la salvación de mi hermano, tengo que cuidar la salvación de mi hermano y tengo que cuidar la salvación mía. ¿Ah? Porque yo cuido mi salvación. Vos manejate. No me interesa la vida de este o de aquella. No, yo me cuido yo. No, eso no es lo que dice Dios. Dios dice que nos tenemos que cuidar los unos a los otros, pero no en lo que comemos, no en lo que tomamos, sino cuidar que la justicia de Dios se practique, sino que tengamos paz los unos a los otros, sino que tengamos gozo en el Señor, ¿verdad? Los unos a los otros. Bueno, eso es lo que nos debemos preocupar. Tenemos que preocuparnos por la vida espiritual de mi hermano y ayudarlo a crecer. Y mi hermano, si a mi hermano le parece correcto comer algo y yo estoy al lado de él, yo no lo como. ¿Por qué? Para ayudarlo a él, ¿verdad? Para que no su conciencia no sea lastimada.
Entonces el objetivo es que el objetivo es que nosotros practiquemos la justicia y enseñemos a practicar la justicia a los demás, ¿verdad? Bueno, que los hermanos débiles veamos a los hermanos más fuertes el gozo, la justicia de mi hermano. ¿Qué gozo tiene este hermano? Todo lo que está pasando y mirá el gozo que tiene. La justicia, mirá cómo vive la palabra de Dios. Qué hombre de fe, cómo me cuida, cómo me ama, cómo ora por mí. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que ver los hermanos débiles de lo más fuerte. Cómo nos aman, cómo nos cuidan. ¿Por qué? Porque ahí es donde está Dios. Y ahí es donde aprendemos nosotros después a hacer lo mismo. A los otros que se conviertan, ¿se entiende? Porque vamos aprendiendo de los hermanos más fuertes. Y están para eso en la iglesia. Pero el tema de conciencia tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Pero bien, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, nos está hablando de los frutos del Espíritu. Y esto es lo que nos tenemos que preocupar, de nosotros mismos y de mi hermano. Que tengan los frutos del Espíritu, que los frutos del Espíritu salgan y fluyan en la vida de cada uno de nosotros, como iglesia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En esto es lo que tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Que los hermanos y yo mismo estemos llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo es que estamos practicando estas cosas, ¿verdad? Bueno, cuando vemos que un hermano no tiene estas cosas, bueno, tenemos que preocuparnos, ¿verdad? Pero no preocuparnos por lo que come, ¿verdad? Y juzgarlo por lo que come, sino ayudarlo, ¿verdad? A crecer en el conocimiento de Dios, a crecer y para que Él se parezca más a Cristo, y eso es lo que le agrada al Padre. Al Padre le agrada que nosotros nos parezcamos a Cristo, ¿verdad? Sí, yo no me pierdo ninguna reunión. Sí, vea, yo vengo a todos los cultos de oración. Sí, yo vengo a todo, yo hago todo. Pero afuera, ¿te pareces a Cristo? Adentro de la iglesia, ¿estás ayudando a tu hermano a crecer? ¿Estás ayudando a tu hermano a madurar en el conocimiento de Dios, en la justicia de Dios? Bueno, todo eso es lo que tenemos que hacer como iglesia, cada uno individualmente. Romanos, capítulo 14, versículo 18. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Bueno, cuando estamos sacrificándonos por los hermanos, cuando lo ponemos a ellos en primer lugar, esto es lo que le agrada a Dios, dice Pablo. Y también los hombres, o sea, los inconversos, nos están mirando y cómo nos amamos y dicen, wow, cómo se aman. Y esto muchas veces va a llevar a que estas personas vayan, ¿verdad?, a un lugar donde se amen. Porque el mundo está cansado de la hipocresía. El mundo está cansado de la mentira, ¿verdad? Y hay personas que andan buscando el verdadero amor. ¿Y dónde lo van a encontrar? ¿En la tele? ¿Por intermedio de YouTube? ¿Por las predicaciones? No. Lo tienen que encontrar dentro de una iglesia, ¿verdad? Dentro del cuerpo de Cristo, donde están los hermanos congregados en el nombre de Jesús. Ahí tiene que estar el amor. Y ahí la gente tiene que ir y encontrar ese amor. Y esto es lo que Dios aprueba, ¿verdad? Que nos amemos los unos a los otros y el mundo también lo va a aprobar. No tienen nada que decir. Vamos a ser irreprensibles delante del mundo, ¿verdad? No tienen nada que decir. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Mateo, capítulo 13, versículo 35. Acuérdense que el mundo no lee la Biblia. El mundo nos lee a nosotros, ¿verdad? Mateo, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán que todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y eso nos va a llevar a lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, muchas veces nos enfocamos, la Biblia dice, sí, estamos en una generación maligna y perversa, ¡qué horrible! Pero el versículo sigue. Pero en medio de esa generación maligna y perversa están los cristianos, que tienen que ser luz. Son luminares del mundo. ¿Se entiende? Pero ¿cuándo son luminares del mundo? Cuando se aman los unos a los otros. Aman a Dios en primer lugar y se aman los unos a los otros, ¿verdad? Para hacer luz en el mundo primero hay que amar a mi hermano. Y como dice Juan, ¿cómo voy a amar cómo digo que amo a Dios, al cual no he visto, y digo que que no amo a mi hermano? Bueno, tenemos que amar primeramente, amamos a Dios, ¿verdad? A quien no he visto, pero a mi hermano lo amo también. ¿Por qué? Porque a él lo veo también, ¿verdad? Y Dios me manda a amarlo.
Y sabemos que Dios es amor, y si alguno no ama, no es nacido de Dios. Es bien sencillo, ¿verdad? El que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces Dios lo que aprueba es el amor. Dios dice, bueno, ¿tú tienes fe? Bueno, pero sí, yo tengo una fe. Bueno, muéstrame tus obras. Quiero ver tus obras, a ver cuánto amor me tienes. Porque muchas veces podemos llorar y decir, sí, yo amo, yo muero por el Señor, pero cuando llega el momento, nos echamos para atrás, ¿verdad? Y eso no es amor. Sí, sé todo, tengo varios títulos, tengo varios diplomas. Miren, tengo todos los cursos que he hecho, pero para Dios nada, eso es basura cuando no lo tomamos en práctica. ¿De qué vale que nosotros nos sentemos a estudiar la Biblia y digamos, sí, otro día más que estudiamos la Biblia? Qué bueno, Señor. Pero la Biblia la estudiamos para ponerla en práctica, ¿verdad? Si no, no vale de nada tener curso hecho y leer y estudiar la Biblia si no lo vamos a tomar en práctica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Lo práctico. ¿Qué tengo que hacer, Pablo? Romanos capítulo 14, versículo 19 al 20. Así que sigamos lo que construya la paz y la mutua edificación. Eso es lo que tenemos que seguir, ¿verdad? Seguir la paz, como eso el Señor dice, seguir la paz, ¿verdad? Seguir la paz, la santidad y la paz con todos. Y bueno, tenemos que seguir la paz dentro de la iglesia más todavía, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que reinar la paz. Y más para la edificación. No podemos edificar si hay problemas, ¿verdad? Cuando una obra se edifica, si una casa se edifica, todos tienen que estar de acuerdo. El oficial, el que está levantando pared, los que lo ayudan, el arquitecto, ¿verdad? Viene con los planos y le da el constructor, y el constructor le dice a los oficiales, y ahí vamos, ¿verdad? Todos están de acuerdo para construir algo. Bueno, es lo mismo en la iglesia. Dios nos da la palabra de Dios, que es el arquitecto, ¿verdad? De la iglesia. Bueno, así quiero que hagan mi iglesia. Ahí viene, para los cristianos, venimos y leemos la escritura y lo hacemos dentro de la iglesia. Entonces la edificación de la iglesia es así, hacer todo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Dios nos está mandando a que hagamos todo para la paz entre nosotros y para la mutua edificación. Versículo 20, no destruya la obra de Dios por causa de la comida. O sea, no se separen, ¿verdad? O no discutan y no se juzguen por la comida o la bebida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Cuiden lo que comen delante de los hermanos débiles, dice Pablo, ¿verdad? Dios no aprueba que hagamos pecar a un hermano, que dude de su conciencia, de lo que come o bebe. Mejor, dice Pablo, no lo hagas. Y vas a demostrar delante de Dios cuánto amas a su familia, cuánto te sacrifica a vos, ¿verdad? A mí me gusta comer esto, pero está mi hermano y yo no puedo comer esto porque me voy a hacer pecar a mi hermano. Bueno, me sacrifico yo para el bien de mi hermano. Y esto es aprobado delante de Dios, ¿verdad? Que nos sacrifiquemos por los hermanos. Y haciendo esto nos parecemos ¿a quién? A Cristo. Él también sacrificó su cuerpo, sus deseos, para salvarnos a nosotros. Se sometió a los deseos del Padre. Lo mismo nosotros nos sometemos y miramos como superiores a los hermanos. ¿Tá? Y es la única manera de poder matar nuestro yo, matar mi deseo, ¿verdad? Nuestra vida tiene que estar caracterizada que nos ayudamos con los hermanos los unos a los otros. Acuérdense que estamos para construir. La iglesia de Cristo está para construir, ¿verdad? Para edificar. ¿Quién es el que destruye y quiere destruir la iglesia? Satanás. Entonces tenemos que estar pensando, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy ayudando a construir? ¿O estoy ayudando a Satanás a no hacer nada y a estar criticando a mis hermanos? ¿O ofendiendo o riéndome de mis hermanos? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, ¿de qué lado estoy? ¿Verdad? Porque podemos estar dentro del cuerpo de Cristo y muchas veces no sabemos qué estamos haciendo. Bueno, tenemos que analizarnos. Bueno, yo estoy construyendo, estoy haciendo algo para que el cuerpo de Cristo avance. Bueno, eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y eso es lo que Dios aprueba, que el cristiano esté activo. Y bueno, más dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me dio un don para el beneficio de mi hermano, no para mí. Es para el beneficio de mi hermano, para que mi hermano crezca. Bueno, cada cristiano, cuando se salva, viene con un don. Ya lo hemos estudiado, ¿verdad? No es que, bueno, Señor, quiero que me reveles, que me des un don. No, ya vino. Tú tienes que hacerlo, simplemente eso, ¿verdad? Tienes que hacerlo. Lo que Dios te ha mandado, lo que Dios te da, la guía del Espíritu Santo, y es lo que tienes que hacer. ¿Para qué? Para colaborar, para que tu hermano crezca, madure.
ayudar a que la iglesia avance, ¿verdad? Oramos por salvación de alma, oramos porque, bueno, para que podamos crecer y madurar, pero si no hacemos, si mis hermanos no hacen, no maduramos y no crecemos. Entonces todos tenemos que estar ocupándonos los unos de los otros, desarrollando nuestros dones, preocupándonos para que nuestro hermano crezca, ¿verdad?, en el conocimiento de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Esta es una demostración de amor, sacrificio. Bueno, no lo hago. Si a mi hermano no le gusta, no lo hagas, dice Pablo. Lo repite y lo repite una y otra vez Pablo, ¿no? Para que no entre en la cabeza, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, yo lo voy a hacer porque yo lo hago porque tengo una limpia conciencia y yo hago las cosas, lo hago sin maldad. Yo sé que lo hago sin maldad. Pero muchas veces estamos haciendo algo y estamos ofendiendo a otro. Es lo que está diciendo Dios. Bueno, si sabes que tal cosa lo ofende al hermano, no lo hagas, ¿verdad? Porque si no, ¿qué estamos demostrando? Que soy egoísta. ¿Tá? Como que la vida cristiana es individual. Yo hago, total, yo tengo libertad en Cristo y hago lo que quiera y digo lo que quiera. Sí, sí, está bien, pero acuérdate que tenés hermano y también tenés el mundo que te está mirando, ¿verdad? Romanos capítulo 14, versículo 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bueno, aquí está otra vez, ¿ven? Debemos demostrar a los demás cuánta fe cuánta fe tenemos, ¿verdad? A los demás tenemos que demostrar cuánta fe tenemos simplemente amando a la palabra de Dios y amando al prójimo. Bueno, entonces el amor, como vimos, es lo principal para Dios, no la fe, porque a veces decimos, yo tengo una fe, mirá, vos no sabés la fe que tengo. Sí, sí, pero si no tenés amor, nada vale la fe que tienes delante de Dios, ¿verdad? El amor a Dios y al prójimo es donde tiene que arrancar mi fe, donde tiene que estar fundada mi fe. La fe es como una cadena, ¿tá? Va enlazada con el amor. Y es lo que vale Dios, a lo que le vale a los ojos de Dios. La fe y el amor y la fe van juntos. Es lo que aprueba Dios. Entonces, entonces lo que tengo que hacer es sacrificarme. Si yo amo a mi hermano, me sacrifico por mi hermano, ¿verdad? No hago nada lo que a él le afecte, sino voy a hacer lo que a él le agrade y lo que a él no lo dañe. Entonces no debemos tampoco, cuando actuamos con libertad, ¿verdad? Y haciendo, bueno, como dije hoy, yo hago lo que quiera porque tengo libertad en Cristo. Y bueno, y a mí Dios no me juzga, yo hago lo que quiero y mi conciencia no me acusa. Tengo que tener cuidado porque también podemos estar sacándole la gloria a Dios, porque van a estar los ojos mirándome a mí, mi libertad, lo que yo hago, en vez de estar mirando a Cristo, ¿se entiende? El hermano débil va a mirar a ese hermano fuerte que hace lo que quiere, come lo que quiere, bebe lo que quiere, pero mis ojos después van a estar pendientes de este hermano en vez de estar mirando a Cristo. Ese hermano fuerte me tiene que llevar a mirar a Cristo, no que lo miren a él. ¿Se entiende? Los cristianos no estamos para que nos miren a nosotros. El cristiano está puesto en la tierra para que miren a Cristo. Y esa es nuestra tarea. Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, donde estemos, en la escuela, en el centro de estudio, en el trabajo, en la casa, ¿a quién tienen que ver? A Cristo. Y eso es lo que tenemos que ponernos como meta a cada uno de nosotros. Cuando nos sacamos la mirada de nosotros mismos, de nuestro deseo, lo que a mí me gusta, y miramos lo que le gusta a Cristo y lo que le gusta a mi hermano, bueno, ahí vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Por qué? Lo está comiendo con duda, ¿verdad? Si está bien, estará mal lo que estoy haciendo, pues no lo hagas, dice Dios. No lo hagas. No tenemos que ser como Caín, ¿se acuerdan? Cuando Caín mató a su hermano, Dios se le apareció y que le contestó Caín a Dios: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Yo tengo que andar cuidando a mi hermano? ¿Verdad? Bueno, que también nosotros, ¿verdad? No contestemos igual que Caín. Nosotros tenemos que cuidar a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque es nuestra familia. Y hay hermanos más chicos, hay hermanos más grandes, hay hermanos más maduros, ¿verdad? Y los más grandes tienen que cuidar
a los más débiles. Y los más débiles tienen que aprender de los más grandes. Bien. Entonces tenemos que cuidar a los hermanos más débiles, a los recién convertidos, ¿verdad? Y los que son más grandes en la fe, más grandes en la fe en el sentido de que más años en los caminos de Dios, ¿verdad? Más años estudiando la Escritura, son aquellos que tienen que enseñarnos a nosotros, ¿verdad? A madurar y aprender de Cristo para poder salir al mundo y demostrar quién es Cristo, ¿ah? Con nuestro testimonio. Entonces no debemos incitar a que el hermano, burlarnos del hermano más fuerte porque come, y al hermano más fuerte se burle del débil porque no come. Esas son cosas secundarias, ¿verdad? Y aquí vemos en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 2, vemos cómo Pablo él se pone como los hermanos fuertes. Miren lo que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Bien, es entendible, ¿verdad? Pablo, él se pone en el lugar de los fuertes, ¿tá? Y él muchas veces tuvo que trabajar y sacrificarse él, ¿verdad? Para que los hermanos más débiles tuvieran todo, ¿verdad? Él llevaba su comitiva cada vez que hacían sus viajes misioneros, pero Pablo trabajaba por ellos. No es que, bueno, lo llevo a ustedes y ustedes tienen que trabajar por mí porque yo soy el apóstol. No, Pablo iba delante y daba el ejemplo, ¿verdad? Se sacrificaba él por los hermanos. Y él con sus manos trabajaba para comer, él y los hermanos. Entonces él siempre se sacrificó por los demás. El Señor Jesucristo vino a la tierra, ¿a qué? A sacrificarse por nosotros, por nuestro pecado. Bueno, ahora nos toca a nosotros sacrificarnos por los demás, por los hermanos más débiles. Y los hermanos más fuertes también sacrificarse. Bueno, como dije, los hermanos más fuertes sacrificarse por los débiles, y los débiles no debemos criticar a los más fuertes, sino debemos de aprender, ¿verdad? Bien, hasta aquí va a ser nuestro estudio y vamos a orar para que Dios nos esté guardando este estudio y podamos ahora salir afuera y practicarlo. Vamos a orar. Padre, bendito que estás en los cielos, gracias por tu palabra, bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tú tienes misericordia de nosotros y nos enseña tu palabra. Ayúdanos ahora a ser hacedores de ella. Señor, de que la iglesia pueda crecer y madurar y cada uno de nosotros pueda estar preocupándonos por los hermanos. Cada uno de nosotros poder aprender de los hermanos más fuertes. Ayúdanos a no estar murmurando ni criticando. Ayúdanos, Padre, a amarnos más los unos a los otros. Amar tu palabra, amar al prójimo como tú nos has mandado. La gloria es para ti. Las alabanzas son para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, por compartir. Si Dios quiere, el domingo estaremos estudiando Colosenses. Por favor, sigan orando para poder continuar con este ministerio y que Dios se glorifique en los resultados. Y nosotros también estaremos orando, ¿verdad?, para poder ser hacedores de la palabra de Dios, porque la fe sin obra, acuérdense, es muerta. Muchas bendiciones, que pasen bien.